¿Cómo andan? ¿Bien? Vamos a hacer así. Hacemos una prueba relámpago el viernes, ya que ustedes me pidieron la prueba relámpago, la hacemos este viernes y el otro viernes el parcial. ¿Sí? Bueno, ¿están haciendo la práctica? ¿Sí? Sí, yo me ¿Cómo quedé va? justo antes de los de aplicación, ¿Cómo, pero perdón? me metí bastante. ¿Cómo? Perdóname, no te escuché qué dijiste, Ah, Soso. no, que me quedé justo antes de los de Bueno, aplicación. me interesa, fundamental. Propiedades. ¿Las manejan bien? Integración por partes, por sustitución y con fracciones simples también. Bien, teorema fundamental del cálculo, esos ejercicios que tienen que calcular algunos límites y eso, aplicar la primera parte también. Bueno, entonces voy a seguir con la teoría. Vamos a ver algunas aplicaciones hoy. Mañana van a tener una clase con Leticia, donde Leticia va a trabajar en la práctica para prepararse para la prueba relámpago del viernes. ¿Sí? Martes y miércoles de la semana que viene vamos a seguir dando aplicaciones y finalmente el viernes tendremos el parcial. Esta es la parte linda, la de aplicaciones. Bueno, entonces vamos a ver las aplicaciones de la integral definida. Bueno, ¿cuáles son estas aplicaciones? Vamos a empezar con lo que se llama el valor promedio. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros estamos haciendo mediciones o queremos sacar un valor promedio. Entonces, bueno, resulta que la primera medición me dio este valor. La segunda medición me dio este valor. La tercera medición me dio este valor. La cuarta medición me dio este valor. La quinta medición me dio este valor. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuál es el I promedio? ¿Cómo lo calculamos? La suma de todos los i debido a la cantidad de i. Exactamente. O sea, va a ser la sumatoria de los I sub J con J desde 0 hasta n-1 dividido n. O sea, ¿qué sumo? ¿Esto qué es? Es el I0 más el I1 más el I2 más I3 hasta llegar a la n-1 dividido n. Un promedio. ¿Vamos? Bueno. Estos valores de I eran discretos. ¿Qué significa? Que yo hacía una medición, tomaba esto. Hacía otra medición, tomaba este valor. En otro instante de tiempo, tomaba este valor. En otro instante de tiempo, tomaba este valor. Supongamos que yo ahora tengo una medición de algo que es continuo. Y entonces quiero conocer el promedio, pero no de un conjunto de puntos, sino el promedio de los valores que toma f en un intervalo AB. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre? Que por lo menos para aproximar el promedio.
tomar muchas muestras y dividirla por la cantidad de muestras que tomo. Exactamente, lo que yo tendría que hacer es, bueno, dividimos, supongamos que estamos con un sensor de temperatura que mide en tiempo real. Entonces, ¿qué hacemos? Cada un minuto, tac, capturamos el valor. Y ese minuto, bueno, será acá. O sea, lo que estaré diciendo es tomar algunos valores ¿qué separación tendrá el tiempo, digamos, entre un valor y otro valor? ¿Cómo quieren que llamemos a este espacio de tiempo? Delta T. Y si ponemos X esto, ¿les parece delta X? ¿Y X es el tiempo? Sí. ¿Está bien? Bueno. Ahí se suma Malvaso al partido. ¿Cómo le va, Malvaso? Bueno. Entonces, si tuviéramos que calcular una especie de F promedio, sería en principio lo mismo, ¿no? Vamos a replicar la fórmula. Es 1 sobre n por la sumatoria con j desde 0 hasta n menos 1 de f en qué valor. Delta X sub J. No, no delta x sub j. Delta x es... Vamos a hacer todos los delta x iguales. Ah, sí sub J. ¿Sí? Entonces, como yo quiero hacer el promedio, yo elijo que se tomen todos el intervalo de tiempo, donde paso una medición a otra, elijo que se tomen todos iguales. ¿Sí? Bueno, entonces, f en qué valor. Y bueno, vamos a, por ejemplo, pararnos acá. Este valor sería justo este extremo. Pero en realidad, como después... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar psi sub j. Pero psi sub j no es cualquiera, sino que es el del inicio. Pero después vamos a ver que puede incluso ser cualquiera. ¿Estamos? Bueno. Pregunto, ¿qué relación hay entre n y delta x? ¿N a qué va a ser igual? La cantidad de particiones. Bueno, y si cada pedacito mide delta x, ¿cuántas veces entra delta x en este intervalo? N veces. N veces, por lo tanto, n por delta x a qué va a ser igual. A B menos A. Bien, entonces vamos a decir que n termina siendo igual a b menos a sobre delta x. O lo que es lo mismo, 1 sobre n, ¿a qué es igual? A delta x sobre b menos a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que el eje promedio, en vez de 1 sobre n, ¿qué vamos a poner? Delta x, b menos a, ¿y el delta x lo puedo meter adentro de la sumatoria o no? ¿Habría algún problema? No, porque de hecho siempre es el mismo, y aunque fuera distinto, bueno, quedaría incluso mejor. Entonces esto termina siendo 1 sobre b menos a. Esto más que igual sería un aproximado, ¿no?
¿Y qué me terminó quedando acá? Voy a decir que delta X sub J directamente es delta X. Son todos iguales. Por lo tanto, puedo poner sub J. ¿Qué me terminó quedando acá? ¿Qué es eso? ¿Capreto? La suma de Riemann. La suma de Riemann. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si la función es integrable, ¿cómo hago para sacar un mejor promedio? Porque esto es un promedio aproximado. ¿Cómo hago para que el promedio sea mejor? Aumentando la cantidad de subintervalos que existen. ¿Y eso cómo se hace? Aumentando n. N. Haciendo O sea, que ¿qué pase? N tiende a infinito. Disminuyendo, Bueno, disminuyendo pero cuando nosotros en vez de hacer que n tiende a infinito, si hacemos qué cosa, n termina tendiendo a infinito. Que delta X tiende a 0. Si hacemos que el máximo delta X tiende a 0, pero delta X son todos iguales. ¿Está bien? Por lo tanto, es directamente mu. Entonces, ¿qué hacemos? El límite, cuando mu, digamos, el f promedio va a ser igual al límite cuando mu tiende a 0, b1 sobre b menos a, por la sumatoria. Y esto es 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial. Hermoso. ¿Qué pasó con sus compañeros del poli, Malvaso? Se fueron a otra comisión que estaba a la mañana. Ah, Pero ¿por sí, qué se fueron? siguen en la Siguen carrera. estudiando. ¿Y por qué se fueron? Y porque preferían el horario ese de la mañana. Mañana. Sí. Está bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una forma de calcular el valor promedio de una función. Así de sencillo. Vamos a hacer algún ejemplo. Vieron que en el mundo, y especialmente en nuestro país, hay muchas cosas que se ponen de moda. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno? Cuando hay una moda, está bien subirse a la moda, siempre que uno conserve su identidad. ¿Sí? Ahora, la moda por sí sola, sin fundamento, termina siendo de corto plazo, no da muchos resultados. Bueno, Argentina es un país que se caracteriza por subirse a todas las modas. Todo en la facultad también, en la universidad, todo es moda. Entonces ahora hay que hablar de cierta forma y hay que hablar de esa forma. Entonces resulta que de repente todos los docentes hablamos de esa forma, obviamente cuando escribimos un mail, después en el bar, nadie habla de esa forma, pero bueno. Entonces, bueno, hace mucho que se puso de moda el tema de la sustentabilidad. Está bueno. Bien. Entonces, de repente, se habla mucho de la energía solar. ¿Sí? Y yo me dedico bastante a eso porque yo trabajo en el sector de energía. Entonces se habla de la energía solar como una posible solución para desplazar a las fuentes fósiles, al carbón, al gas,
y al petróleo, por lo tanto menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos calentamiento global. Además, bueno, hay una cuestión de que estos recursos no se regeneran porque no son renovables, se van agotando, etcétera, etcétera. Entonces aparecen los profetas de la energía solar. Los profetas son como aquellos, como Zaratustra, si leen alguna vez el libro de Nietzsche. Entonces el tipo anda con la valijita, resulta que la energía solar va a cambiar el mundo. En 5 años vamos a vivir todos del sol. Eso es un bolazo enorme. ¿Sí? Eso no resiste nada. Y basta una regla de 3 para tirar por la borda. No digo que hay que apostar a la energía solar, sí, pero es toda una transición que hay que hacer, una transición muy grande, hasta llegar a una matriz energética de un país absolutamente renovable. Podemos hablar días, años enteros de este tema. Entonces, una gran mentira, que no es una gran mentira, es una gran verdad, lo que pasa es que depende quién lo dice, lo va a mencionar o no. Entonces vamos a suponer que yo quiero comparar una central de 1 megavatio que sea fotovoltaica, ¿sí? Que es la que ustedes pueden llegar a ver, supongamos en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de San Lorenzo, se ve, son más o menos 2 o 3 hectáreas, es una potencia instalada de 1 megavatio, y vamos a comparar la misma central, o sea, la misma potencia, la misma capacidad. ¿Ustedes ya vieron potencia en física? Sí. Sí, me dijo Rita que Sí, vieron. profe, estamos viendo ese tema. ¿Ustedes están con Rita o no? ¿Con quién están en física? Uno. Yo con Paula Bofager. Fager. Bueno, pero entiendo que ya lo están dando. Justo hablé ayer con Rita. Entonces, Rita es la jefa, la coordinadora de Física 1. Entonces, 1 megavatio, por ejemplo, una central térmica. ¿Estamos? Bueno. Y ustedes saben que la integral en un intervalo T1 más delta T de la potencia en función del tiempo, diferencial del tiempo, que nos da la energía. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por el primer teorema, la derivada de la energía. ¿Cómo varía la energía en función del tiempo? Me da la potencia. Bueno. Vamos con la central térmica. Vamos a hacerlo así, perdón. Vamos a poner primero... Sí. 1 megavatio de energía, de capacidad, de potencia eléctrica fotovoltaica. Y 1 megavatio de una central térmica. Entonces yo voy a graficar acá un día, o un año en realidad. ¿Cuántas horas tiene el año? 8.760 horas. Ese dato lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque si se dedican a la cuestión energética, siempre las producciones se calculan así. Si se dedican al mantenimiento, horas de uso. Entonces, 8.760 horas tiene un año. 8.760 horas. Acá tengo 1 megavatio de potencia, y acá tengo 1 megavatio de potencia. O sea, acá tengo la potencia en función del tiempo, ¿no? Bueno. ¿Quién se animaría, antes de hacerlo para todo el año, o hacerlo para un día? La central térmica. ¿Cómo es el perfil de producción de un día? La central que funciona, por ejemplo, a gas. La turbina expande el gas, hay una variación de entalpía, trabajo mecánico, mueve un generador, etc. Campo magnético, el otro que lo persigue, se genera una FEM inducida. ¿Puedo repetir la pregunta?
¿Cuál es el perfil? Quiero que me grafiquen la potencia en función del tiempo para una central térmica durante un Supongo, día. supongo que será constante. Tranquilamente va a ser así. O sea, una central térmica, tranquilamente, si el que la despacha, si el dueño, digamos, quiere, la pone a pura máquina y ya está. ¿Sí? Abre la válvula a la capacidad nominal y eso funciona. ¿Cuánta energía nos produciría en un día? El área El esta. 100%. ¿Cuánto? El 100% de lo que da. Bueno, Eso pero es. ¿cuánta energía produce? ¿Cuánto vale el área esta? ¿Cuánto vale la altura del rectángulo? Un megavatio. ¿Cuánto vale la base? 24 horas. Y hago la integral de la potencia que me da. La 24 energía. megawatts horas. 24 megavatios hora por día. ¿Qué va a pasar en un año? ¿Puede funcionar todos los días iguales? Sí. Sí. A veces se la baja un poco, a veces se corta un poquito para mantenimiento, pero en realidad si uno quiere, tranquilamente, ¿cuánta energía puede generar con 1 megavatio de potencia térmica? 8760 megavatios horas. 8760 megavatios hora. Lo voy a escribir acá adentro. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa con un fotovoltaico? De noche no produce. Obvio. Y de día, y depende, a veces está nublado. Entonces, en un día de sol, en el mejor de los casos, en un día de sol, me hace algo así. ¿Está bien? O sea que si yo lo pienso en todo el año, y me va a hacer algo así. Y después me toca un día nublado y me produce la mitad. Otro día muy nublado, el 10%. Salió el sol. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pregunta. Esta capacidad en esta tecnología, ¿vale lo mismo que esta capacidad en esta tecnología? En términos de capacidad de producir energía. No. No. No, para nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio donde vamos a calcular lo que se llama la potencia equivalente de central térmica. Es decir, vamos a ver cuál tiene que ser la potencia para que, funcionando todo el tiempo, me genere la misma energía que me genera la planta fotovoltaica. Y lo que vamos a ver es que este valor va a ser mayor o menor a 1 megavatio. Menor. Menos. Va a ser más o menos del orden de 200 kilovatios. Sería como sacar el promedio. Exactamente. Es lo que vamos a hacer. Entonces, ojo cuando lean en el diario 1 megavatio fotovoltaico. Sí, 1 megavatio fotovoltaico, fantástico. Pero produce 5 veces menos energía que 1 megavatio de central térmica. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a calcular el valor promedio
B sobre lo que sería la potencia media, ¿no? Vamos a tener una central térmica, perdón, una central fotovoltaica que tiene esta capacidad de producción. 1000 vatios por el seno de 2pi sobre 24 por T-7 por mu, o H, perdón, de T-7 menos H de T-19. Bueno, me grafican esto. Profe, ¿qué dice adentro del seno? Porque no se ve por la luz. 2pi sobre 24 entre paréntesis T-7. ¿Cómo es esta función? A ver, si t es menor a 7, ¿cuánto vale la función? Salud, Capreto. 0, Si t es menor a 7, ¿cuánto vale la función, Lanero? 0, 0. Si t es mayor a 19, ¿cuánto vale la función? 1. ¿Qué usa como un punto medio? No, no tiene fruta, chicos. A ver, esta función, cálculo 1, segunda semana. No, por lo que vi del 12. Así que... Y sí, porque voy a graficar un día. Profe, Sí. eso de 7 y 19 es por la hora más o menos cuando sale el sol y a la que A se va ver, el ¿qué sol. es h de t-7? ¿Qué función es la función h? La función de Hillside. La función de Hillside. Claro, entonces fíjense, antes de las 7 vale 0. Después de las 19, ¿qué vale? ¿Esto se acuerdan que era un pulso? Que empezaba en 7 y terminaba en 19. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, o sea que todo lo que está antes de 7 y después de 19... Pero lo que yo estoy preguntando es si usted puso esos números por la hora en la que sale el sol. Sí, claro. Sí, seguro. O sea, todo esto es 0. Y todo esto es 0. Y tengo que graficar un seno. ¿Que está corrido cuánto? 7. ¿Cuál es el periodo de ese seno? Soso. Chicos, ¿cuál es el periodo de ese seno? Vamos, prendan todos el micrófono. Zuliani, ¿cuál es el periodo de ese seno? ¿Pi sobre 2? No, ¿cómo pi sobre 2? Ah. Bueno, en la prueba relámpago van a tener que graficar una función trigonométrica. ¿Sí? ¿Vamos? El periodo, acuérdense que yo tengo siempre seno de omega t más phi. ¿Estamos? En este caso omega es 2pi sobre 24. Pi Y sobre acuérdense 12. que... ¿Cómo? Sería pi sobre 12. Acuérdense que el periodo es 1 sobre la frecuencia. Y omega es 2pi por f. O sea que es 2pi... A ver, es 1 sobre omega es 2pi por f.
O sea, F sobre 2pi. Perdón, omega sobre 2pi. ¿Cuánto vale omega entonces? O sea, T es 2pi sobre omega. Y si omega es 24 sobre pi, 2pi sobre 24, Sería 12. como 12. Omega es esto. Y esto es 2pi sobre t. ¿Cuánto vale t? 24. ¿Sí? Listo. Miércoles, gráfica de función trigonométrica. ¿Estamos? En la prueba remota. Y en el parcial seguro van a tener que graficar una función trigonométrica. Así, ¿lo aprenden o no lo aprenden? ¿Vamos? Bueno, por lo tanto el periodo es 24. ¿Dónde tiene el máximo? ¿Cuándo un seno es máximo? Cuando el argumento vale ¿qué cosa? Pi sobre 2. Pi sobre 2. ¿Y cuándo esto vale pi sobre 2? Cuando lo que está acá arriba vale ¿qué cosa? 6. ¿Entienden? Y esto vale 6 cuando t es igual a 13. O sea, a la 1 del mediodía estoy en el valor máximo. Y es este. ¿Ah? Entonces, vamos a calcular la potencia media de esto. ¿Cuánto es la potencia media? La potencia media va a ser igual a 1 sobre 24 por la integral entre 0 y 24 de p de t. Diferencial de t. ¿Sí? Esto va a ser igual a 1 sobre 24. ¿Qué tengo que, para resolver esto, qué tengo que aplicar? Puedo aplicar, sí, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que dividir el intervalo de integración en 3. ¿O no? Aplicando aditividad. ¿Sí? El resultado de la primera integral, que se dé entre 0 y, este era 7, y esto era 19. Entre 0 y 7, ¿qué me va a dar la integral de 0? 0, bro. 94, 0, por lo tanto me va a quedar solamente entre 7 y 19, ¿de qué cosa? De 1000 por el seno de 2pi sobre 24 por t menos 7 diferencial de t. ¿Sería lo mismo de 7 a 12 por 2? Porque... Obvio. Sí, seguro. Después, como resuelve la integral, sí, seguro. 2 veces de 7 a 12, sí. Bueno, ¿qué función derivada me da esto? Saco el 1000, va a ser 1000 sobre 24. ¿Qué función derivada me da el seno de todo esto que está acá? Del menos coseno, ¿no? ¿De quién? De lo mismo. ¿No? Bueno. Pero dividido, ¿qué cosa? Dos pi sobre 24. Deriven esto. ¿Cuánto nos da? El seno de esto por 2pi sobre 24. Se me cancela con esto. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces esto entre qué y qué. Acá un 7 y acá un 19. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Yo este 24 lo voy a cancelar con este de acá. ¿Ah? Entonces me va a quedar, el 2pi lo paso arriba, me queda 2pi
No, perdón, no puedo saber. Me queda 1000 sobre 2pi. Y en vez de hacer en 19 menos en 7, lo hago en 7 menos en 19. Le saco el menos. Por. ¿Cuánto vale el coseno si acá tengo un 0? ¿Coseno de 0 cuánto vale? 1. No. Menos. Y el coseno de, si acá tengo un 19, tengo el coseno de, acá tengo un 12. Si tengo un 12 acá, tengo el coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. ¿Y esto cuánto nos da? 1000 sobre pi. 1000 sobre pi. Vamos a ponerle vatios. Y esto es aproximadamente 1000 sobre pi. A ver por qué 1000 sobre pi. Ah, está bien, sobre 2pi. Sobre 2. Ah, no, está bien. 1000 sobre pi. Sí, está bien. Esto es aproximadamente 340, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue calcular el valor promedio. Encontramos este valor. El área debajo de esto es igual a ¿qué cosa? Al área. Más o menos un tercio. Más o menos. Pero ojo, este es un día, esto es medio trucho porque es menos en realidad. Arranca más despacito. Y se mete más así. Y ojo que acá estás teniendo un día de sol, un día de cielo recontra claro. ¿Se entiende? Un día de cielo claro. No sé, no solo que no se cruzó ninguna nube, sino que vos ves, ¿viste esos días después de mucho viento, donde el cielo está bien azul? Sí. Es un día de lo que se llama cielo claro. Hoy es bastante azul el día. Pero muchas veces, aún los días de verano, ¿viste cuando el cielo está gris? Medio blanco, gris, hay mucho partícula, pero básicamente mucho vapor de agua, son generalmente los días húmedos, y ahí la radiación no es tan alta. Esto llega hasta por acá, no llega tan alto. Bueno. Primera aplicación. Segunda aplicación. Segunda aplicación. La segunda aplicación va a ser área entre curvas. Supongamos que yo tengo una f de x y una g de x. Y quiero conocer
el área, fíjense que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Que me queda conformada acá adentro. ¿Cómo hacemos para conocer el área ese? La integral definida de f sería el área hasta el eje x, y después con la integral de g, pero sumando, pero dada vuelta, tipo negativa. De menos g. Bien. Vamos a definirla. De ahora en más, siempre que hagan estos ejercicios, tienen que partir de las sumas de Riemann. Siempre. O sea, yo no les voy a aceptar que ustedes me digan esto es la integral de... No. Vamos entonces a hacer las sumas de Riemann. Vamos a armar. ¿Y qué hacemos? Descomponemos en rectangulitos, ¿se acuerdan? Entonces, particionamos. Y bueno, me hago un rectángulo hasta acá. Después me hago otro. Después me hago otro. ¿Está bien? Y bueno, ahora, ¿cuánto vale el área de cada rectangulito? Alegre. Ahí habría que hacer la suma superior, inferior, No profe. necesariamente. Vamos con una suma de Riemann directamente. El área de este rectangulito, de uno genérico. ¿Cuánto valdría? Tengo que elegir un punto acá, ¿no? ¿Y cuánto va a valer la altura del rectángulo? F F en menos sí. G. F en sí, sub J, menos qué cosa. Eh, A ver, ¿cuánto vale esta distancia? De acá a acá. O sea, entre este punto y este punto. ¿Cuánto vale? ¿Cómo calculo yo la distancia entre dos puntos en el eje Y, chicos? Este es el punto I1, X1, y este es el punto I2, pero para el mismo X. ¿Cuánto vale esta distancia? I1 menos I2 Sí. Entonces, ¿cuánto vale esto? sería F en sí menos G en sí. MC sub J. Esa es la altura de este rectángulo. Si esto es... Vamos a escribir que esto es el psi sub J. Bueno, ¿cuánto vale la base de este rectángulo? Delta X Sub J. sub J. Y si queremos sumar todos los rectángulos, ¿qué hacemos? por NS. ¿Cómo? Y No, sería no n veces esto, no. Sumo para cada x sub j. ¿Eh? Chicos, ¿está claro esto o no? ¿Seguro? Si esto no está claro, corre riesgo la aprobación de la materia. Bueno, y si queremos afinar, hacer los rectángulos más chiquititos para que se parezca más el área de los rectángulos al área que realmente queda comprendida entre las dos curvas, ¿qué tenemos que hacer? El límite. El límite. Cuando mu tiende a 0. O sea que A va a ser el límite. Cuando mu tiende a 0, esto que está acá. Profe, ¿me recordás qué era mu? Mu es el máximo delta x.
El más grande de todos. Ah, ¿Se acuerdan? Bueno, y esto termina siendo ¿qué cosa? Si existe este límite. La integral entre a y b de f de x menos g de x diferencial de x. Ejemplo. Queremos conocer el área esta de acá. Es decir, quiero conocer el área que me queda debajo de la función e a la x, arriba de la función e a la menos x, entre 0 y 1. Estoy más derecho, se me parece. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿a qué va a ser igual el área? Va a ser la integral entre quién y quién. Entre 0 y 1. ¿De quién? De e a la x. Menos e a la menos x. Diferencia de x. ¿Sí? ¿Y qué nos da esto? A ver. Esto nos da, ¿cuánto vale la integral de esto? La primitiva va a ser e a la x menos o más, me termina quedando más, e a la menos x, ¿no? Y todo entre quién y quién. Entre 0 y 1. ¿Y qué termina siendo esto? E más 1 sobre e menos 1 más 1. O sea que termina siendo e más 1 sobre e menos 2. ¿Se entiende? Sencillito. ¿Cuál puede ser la complicación de estos ejercicios? Que en algunos casos nos dicen, encuentre el área entre esta curva y esta otra curva, y resulta que tenemos que encontrar cuáles son los puntos
donde hay intersección de las curvas. ¿Sí? Y a veces se complica por eso. Profe, una pregunta. Si quisiéramos calcular, en vez del ese que está por arriba, la parte que está por debajo, sería primero e a la menos x, menos e a la x. ¿Qué parte que está por debajo? ¿La de este lado? La del otro. ¿Esto? Pero claro, sí, ese. Y no, pasa que esto es distinto, porque directamente es entre e a la menos x y esta curva. ¿Y esta curva cuál es? Y igual a 0, es la función 0. El área roja directamente es debajo de e a la menos x y arriba de la función 0. Claro, sí, ahí me di cuenta. ¿Entiendes? Bueno. Vamos a suponer que tenemos ahora, presten muchísima atención, un volumen donde yo puedo cortar... a ver, espera un poquito, a ver. Bien. ¿Qué tengo acá? Una cuchilla. Un plato y un kiwi. Entonces imagínense que esto que está acá es el kiwi, ¿lo ven? ¿Vamos? Entonces yo posiciono mi kiwi, puede ser una papa, un salchichón primavera, lo que quieran. Lo posiciono con un eje X por acá.
Y resulta que el volumen, yo lo puedo pensar, ¿vieron cómo hacen esos cocineros así gourmet? ¿Vieron que ahora está de moda la comida gourmet y todo eso? Bueno, que agarran, por ejemplo, una papa y las cortan todas finitas así, y en rodajas, y te la venden como la papa, no sé, papa, ¿cómo se llaman? Rústica, de no sé qué carajo, le ponen una cosa en francés, te la cobran una fortuna y es una papa. O sea, es la misma papa que acá a la vuelta te compras por 2 mangos que hacía tu abuela, que quedaba riquísima, pero ahora tiene un nombre así todo pomposo, y la gente es súper feliz, va, y no, ayer me comí una papa de no sé qué, en hojas de no sé qué carajo, y con semillas de no sé qué, entonces, y gastaste una luca y sos re cool por eso. Entonces, yo voy a cortar mi kiwi. A ver. Entonces, fíjense lo que hice. Saqué una rodajita del kiwi. ¿Lo ven? Entonces, el volumen, ¿cómo puedo yo pensar el volumen del kiwi completo? ¿Qué puedo hacer? ¿El pedazo cortado, profe? ¿El Puedo cortado? seguir cortando, y seguir cortando, y seguir cortando. ¿Y a qué va a ser Sí, la suma igual de entonces todos el volumen los del pedazos. kiwi? A la suma de los pedazos. Exactamente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale más o menos el volumen de este pedacito? Salió algo, ¿no? Esto estaba improvisado, esto no estuvo planeado. De hecho, encontré un kiwi si no hubiera comprado una papa, que dije la putería. No, bien. ¿Cuánto vale el volumen de esa, que es esta rodajita del kiwi, ¿no? Lo de azul. Y suponiendo que siempre los cortás con el mismo ancho, Sí. entonces sería uno de esos, de todos esos. A ver, si, vamos a suponer que si lo corto siempre el mismo ancho, ¿y en qué ancho los corto? Los corto un ancho delta X. Y como es muy peticito, uno puede pensar que el área es aproximadamente, perdón, que el volumen del elemento J, o sea, del disquito de kiwi, digamos, igual al área de la sección transversal por delta X sub J. ¿Lo ven? Es decir, el volumen de esto es, chicos, me quedó perfecto. Bien, le tenía miedo. Entonces, va a ser la altura esta, que es delta X, por el área del, ¿cómo es? De la sección. ¿Sí? El volumen total, ¿a qué va a ser aproximado? A todas esas rodajas. Claro, a la n cantidad de rodajas. A la suma. Bien. El área, voy a suponer que el área depende de un valor de X y escribo X sub J. ¿Entienden? El área esta no es la misma que esta, ni es la misma que esta. ¿Sí? De hecho, si yo en el kiwi me acerco a los extremos, el área ya me empieza a quedar más chiquitito. El área transversal, ¿no? Bueno, entonces este volumen va a ser aproximadamente igual a la suma desde 0 hasta n-1 de los b sub j. Y los b sub j no son otra cosa que el área en x sub j por delta x sub j. Por lo tanto, si queremos saber el volumen real del kiwi, ¿qué hacemos? ¿Cómo tendríamos que cortar todos estos? Tendríamos que hacer que esto tienda a qué cosa, este delta x. Infinito. A 0. No, ¿cómo infinito? Infinito en kiwi A eterno. 0. No. A 0. Entonces, directamente hago el límite cuando mu
tiende a 0, y voy a tener que el volumen va a ser igual al límite cuando mu tiende a 0 de esta sumatoria y esto va a ser igual a la integral entre A y B del área de la sección transversal por el diferencial. Profe, el área va a ir cambiando, ¿no es cierto? Exactamente, por eso yo escribí que el área depende de X. Miren, si yo me vengo acá, por ejemplo, ¿ven que el área es más grande? Perdón, lo hice al revés. ¿Ven que esta área verde es más grande que el azul? Cambia de forma incluso. ¿Sí? Claro. ¿Dudas con esto? ¿Y cómo harías si te cambia, o sea, el área te varía y Tenés que puedas saber cambiar cuál de es la ley forma? del área. Tenés que saber cuál es la ley del área. Que mira, ahora vamos a ver algunos casos donde vos lo podés saber a eso. Y de forma muy sencilla. Préstenme muchísima atención. Y vamos a ver algunos volúmenes específicos, son los volúmenes de sólidos de revolución. Supongamos que tengo esta curva. O mejor dicho, en vez de esta curva. Y la revoluciono. La giro alrededor del eje X. ¿Sí? Me queda un volumen, como si fuese una especie de trompeta. ¿Sí? Y me queda adentro, el aire acá adentro, un volumen. Quiero conocer el volumen de ese sólido. Vamos a cerrarlo y le meto agua. ¿Cuánta agua se almacena? Esta función es f de x. Escucho ofertas. Dos pi por f de x y, bueno, delta x. A ver, vamos a dividir en discos. No está mal lo que dijiste, Kevin. Vamos a ir un poquito más lento. Vamos a tomar un disquito, como el pedacito del kiwi. Y entonces voy a tener un área, que va a ser esta. Y voy a tener un espesor, que va a ser algo así. Y les pregunto, ¿cuánto va a valer el área? Si yo corto así, ¿qué me va a dar? Cuando corte. Un círculo. Un disco. Siempre. Por eso se llama sólido de revolución. Yo corto con planos así, perpendiculares al eje de revolución, y tengo discos.
¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto va a valer el área esta que está acá? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces voy a escribirme un R, o sea, para este valor, que va a ser un psi sub j, yo voy a tener un R sub j. Y acá voy a tener el espesor del delta X sub j. Entonces el volumen total, ¿a qué va a ser aproximado? Voy a sumar los infinitos discos, que habíamos dicho que tenían un volumen área por delta X sub j. Pero ¿qué pasa? El área ahora siempre es un disco. ¿Y cuánto vale el área de ese disco? Aproximadamente. ¿A qué es igual? A sub j. Pi por radio al ¿Un disco cuadrado. de radio qué cosa? Pi por radio al cuadrado. ¿Y el radio qué es? ¿Es esta distancia? Claro, es la distancia del eje X a la altura, digamos, de la curva. De la curva. ¿Y entonces a qué es igual? F de X sub J. Psi sub j. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria con j desde 0 hasta n-1 de pi por r sub j al cuadrado por delta x sub j. Y esto, como dijimos, va a ser la sumatoria desde 0, n-1, pi por f en psi sub j al cuadrado por delta x sub j. Entonces B, ¿qué será? El límite, cuando uno tienda a 0, de esto que está acá, y esto será la integral entre A y B de pi por f de x al cuadrado por diferencia de x. ¿Sí? ¿Se entiende? Ejemplo. Vamos a calcular.
el sólido que se genera a revolucionar a la X entre 0 y 1. El volumen este va a ser la integral entre 0 y 1 de pi por la función al cuadrado diferencial de X. ¿Qué va a ser? Va a ser pi por e a la 2x sobre 2 entre 0 y 1, y esto nos da pi sobre 2 por e cuadrado menos 1. Bueno, vamos a ver otra posibilidad para calcular volúmenes, que también es sencilla. Vamos a suponer que tenemos esta función. ¿Sí? Entre A y B. Y la rotamos no alrededor de este eje, sino alrededor del eje Y. Queda como un flanco. Queda como un flanco. Sí, señor. Como en la budinera. Entonces, si yo la roto alrededor de este eje, me va a quedar una cosa así. Vamos a hacerlo. Me queda una cosa así. Y ahora queremos conocer ese volumen. Y vamos a suponer que llegó hasta abajo, ¿no? Queda con un flanco en el agujero en el medio. Como un volcán. ¿Vieron el volcán de chocolate? ¿Cómo hacemos?
Acá, ¿qué pasa? El volumen yo lo puedo pensar como la suma de cilindros, de tachos cilíndricos, ¿se ubican? Cada vez con mayor radio. Entonces lo que voy a hacer, ¿cómo? ¿Cómo sería? Voy a tomarme como una especie de, quizás esta función no sea la mejor, voy a hacer una un poquito más sencilla. Bueno, voy a elegirme una especie de cinta de cilindro, ¿lo ven? Entonces esta cinta va a dar toda la vuelta. Bueno, bastante horrible. Después miren en el Stewart, tiene lindos gráficos. ¿Cuál va a ser el volumen de esa cinta? No entendí eso de la cinta. Tengo 3 hojas, ¿no? Entonces vamos a suponer que armo un volumen así. Está bien, es finito, pero imagínense que la hoja es más ancha. Yo puedo cada vez, digamos, está claro que a medida, si yo quiero rellenar todo este volumen, cada vez el pedazo de hoja va a ser más chiquito. ¿Sí? ¿O no? ¿Seguro? Bueno, entonces Sí. yo voy a pensar que mi volumen, hagan una cosa, tomen una cinta enroscada y calculen el volumen de todo eso sumando el volumen de cada vuelta de cinta. Ah, es como si hubiera como pequeños cilindros y va formando así. Sí, fue lo que yo dije. Piensen que son cilindros que se están sumados. Sí, eso es. A ver si tengo un hilo. A ver, miren así. Algo que tenga más espesor. Tengo un cable plano. 2 por 2,5. Entonces, yo voy a armarme un volumen que sea esto. ¿Se ubican? Entonces voy a decir que mi volumen, en este caso, por ejemplo, nos falta mucho, así que termino ya que estamos. Ahí está. Mi volumen es la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos 7 cilindritos. Cada uno tiene un radio distinto. ¿Ven? Va aumentando el radio. En este caso la altura es siempre la misma. ¿Para qué pasa si la altura no es siempre la misma? Si fuera algo así. Bueno, es lo que tenemos ahí. Entonces,
Esa sería la cinta. ¿Lo ves, Malvaso? Sí, ahora sí. Bueno, ¿cuál va a ser el volumen de esa cinta? Esta cinta está en la posición X sub J. ¿Qué altura tiene la cinta? F de X. F MC sub J. Ah. ¿Sí? Esa es la altura de la cinta. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo la cinta, una vuelta, la enderezo. El volumen es más o menos, ¿se acuerdan cuando hicimos el famoso del caño en cálculo 1? La aproximación de la arandela. Más o menos aproximo, y entonces, ¿qué va a ser? Tengo que, la altura es f de x. ¿Y la longitud de la base del cilindro cuál va a ser? Pi 2pi por X. 2pi ¿por Por quién? X sub J. Por si sub j. Ah, sí, sub Que J. sería el radio, ¿entienden? Este sería el radio. Y esta Entonces sería es como que como si se invirtiera los roles del anterior. No tiene nada que ver, son cosas absolutamente distintas. Ah, No ok. es que ustedes no tienen que pensar ni una ni la otra. Ustedes lo que tienen que hacer, un diagrama, hacer el volumen de una unidad, de un elemento. Antes el elemento era un disco, era la feta digamos, del kiwi. Ahora el elemento es una cinta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si no vieron eso, es como ustedes ubican las grúas telescópicas. ¿O un telescopio? ¿Qué es? Son todos cilindros, uno cada vez más chiquitito que el otro. Entonces yo los estiro, bueno, imagínense que calculan el volumen completo formado por la suma de los cilindros. Bien. Esto es el volumen de cada cintita. El volumen va a ser aproximadamente, el volumen total va a ser aproximadamente igual a esta sumatoria. 2pi por f. Ah, ¿y qué me falta? A ver, esta es la longitud de la cintita. Me falta el área de la base. ¿Qué falta? ¿Por qué falta multiplicar acá? Delta X. Por delta X sub J. O sea, más o menos es como que el volumen me quedó así, miren. Esto que está acá es 2pi por si sub j. Esto que está acá es f en si sub j. Y esto que está acá es delta X sub j. ¿Podría explicar eso último de nuevo? Esta es la cinta estirada. Esto estirado. Yo lo tengo así. Esto es f en x sub j. Esto es 2pi por si sub j. Y el espesor de la hoja es delta X sub j. Lo estiro y tengo esto. Ah, ok, ok. ¿Sí? Bueno. Y ahora, ya está. El B va a ser el límite. Cuando mu tiende a 0, hago cada vez más chico este delta X de esta sumatoria. Y esto es la integral entre A y B de 2pi por X por f de X diferencial de X.
Bueno, vamos a calcular el volumen que surge de rotar la curva 1 sobre X alrededor del eje Y. O sea, lo que nos va a dar esto va a ser una pieza que sea de esta forma. ¿La entienden a la pieza cómo queda? Como una especie de... Y miren, es tanque de más o agua. menos... ¿Una? ¿Perdón? Como un tanque de agua. Exactamente. Pero hueco. Algo así va a quedar. ¿Sí? Hueco. Pero macizo, me imaginaría. Bueno, antes de calcular el volumen, ¿podemos darnos una idea de entre qué valor y qué valor va a estar ese volumen? Vamos a compararlo con esto. ¿Eso sería con la suma superior e inferior o no? No, con el sentido común. Miren, si en vez de tener esta curva arriba, fuera plano arriba. ¿Se ubican? Tuviera un buje así. ¿Cuánto sería el volumen? Y el área sería el cilindro grande menos lo que le saco, ¿no? Esto tendría altura 1. Entonces, va a ser el área de la base. ¿El área de la base qué es? Pi por 2 al cuadrado menos pi por 1 al cuadrado, todo por 1. ¿Y esto qué termina dando? 4 menos pi, 3pi. Y si fuera, o sea, es como que va a ser siempre menor a este, ¿no? ¿Y va a ser mayor a quién? Y el mismo, pero con la altura igual a 1/2. O sea que llegue hasta acá. ¿Se ubican? ¿Sí o no? Por lo tanto, va a ser 3/2 de pi. O sea, el valor va a estar entre estos dos valores. ¿Qué hice? Hago una sección. Hago una vista, perdón. Comparé. Si yo lo miro, si yo hago una vista, tengo esto. Dije, va a ser menor que esto, seguro, y va a ser mayor que esto, seguro. ¿Está bien? Bueno, acuérdense, vamos a hacerlo. Entonces, repito, en estos ejercicios siempre tienen que plantear la suma de Riemann, siempre. Para entender bien, nunca se memoricen las fórmulas. Entonces, el volumen, acuérdense que era aproximadamente, ¿qué cosa? Era el área de la base del cilindro, que vale 2pi por psi sub j, por delta x sub j, por la altura, que vale f en psi sub j. Y luego sumaba todo. O sea que directamente, luego de calcular el límite, esto me da la integral entre a y b, es decir, entre 1 y 2, ¿de quién? De 2pi por x por f de x. ¿Y f de x qué vale?
1 sobre x por diferencial de x. O sea que directamente es la integral entre 1 y 2 de 2pi. ¿Y cuánto vale eso? Dos. Diferencial de x. 2pi. Está bien, ¿no? Está acá, cae por acá. ¿Por qué 2pi, profe? ¿Cómo por qué 2pi? Y porque es 2pi por una constante integrada entre 1 y 2. Es esto por el ancho de la base, el ancho, la o sea, hace 2pi por x entre 2 y 1. Y es 2pi por 2 menos 1. 2pi. Ah, sí. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Estudien, el viernes tienen la prueba relámpago. ¿Sí? Mañana van a tener clases con Leticia. Van a trabajar ustedes. ¿Les parece? En la prueba relámpago no van a entrar aplicaciones. O sea, en la prueba relámpago no entra lo que vimos hoy. Pero sí esto entra en el parcial. Si quieren, lo ponemos algún ejercicio en la prueba relámpago. Díganme ustedes. Sí van a tener que graficar una trigonométrica. Después de lo de hoy, no hay vuelta atrás. ¿Y cuáles serían los temas que entran, si no? Hasta integrales impropias. Claro. Técnicas, partes, sustitución, propiedades de integral. Si quieren metemos algo de esto. Total está todo relacionado, como me digan ustedes. Bueno, ¿no? Listo, no, ya está. Bueno,
¿Alguna duda? Nos fuimos. Zuliani, dígame qué pregunta tiene. Yo quería saber cómo verificar si una función es continuamente uniforme. No es fácil. Sí, Pero por eso para estoy buscando vos tenés que probar que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta, tal que, pero este delta solamente depende de epsilon y delta no depende de xz. ¿Sí? No te metas con esto porque es complicarte, no es necesario esto. Pero si vos podés lograr que el delta dependa solamente de epsilon, o sea, vas a tener continuidad uniforme. Igual hay un teorema, que es el teorema de Heine-Borel, que te dice que toda función continua en un cerrado uniformemente continuo también. es uniformemente continua. Y ya está. En un cerrado. ¿Sí? No te metas con eso. A ver, si querés, metete, yo te paso los libros, pero no es de la materia y más vale estudiar todo el resto. Bueno, ¿Ves? En el final, preparás algo de esto, pero en el final, no ahora. Profe, Sí, ¿las dos unidades que quedan eran funciones vectoriales y funciones de varias variables? sí, ¿Son muy largas cada unidad o no tanto? no. La unidad 3 es corta, la unidad 4, el que sabe bien cálculo 1 no tiene problema, porque es lo mismo. Es definir límite, definir continuidad. ¿Es fácil, profe? Lo que queda. Facilísimo. Para el que ¿Qué? sabe. ¿Qué viene primero? ¿Vectores o de varias variables? Lo que es fácil, No, ¿qué viene primero? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver las después? funciones vectoriales. Y después funciones. Varias variables es lo mismo. A ver, si tenemos una función de varias variables, vamos a definir límite. Pero ¿qué pasa? Una función de varias variables es una función que le asigna un valor z a un punto del plano xy. ¿Se entiende? Por eso me define un manto. Bueno, entonces vamos a definir el límite. ¿Y qué va a ser el límite? Y si para todo epsilon existe un delta, o sea, yo a partir de definir un entorno de centro L, tengo que poder encontrar un entorno de centro en este punto.